a empezar a ver un poco de la propiedad, el derecho real por excelencia. Bien, el derecho real por excelencia, tal como se expone acá en este título que he proyectado para ustedes, es precisamente que, a diferencia de la posesión, que como habíamos mencionado, si bien es cierto, la posesión tiene importantes facultades, porque uno puede usar y gozar la cosa, porque la posee, la ostenta. En la propiedad no solamente se puede usar, gozar, sino que también se puede disponer de la cosa. Y dentro del concepto de disposición es bastante amplio, hay un abanico de posibilidades. Yo puedo transferirla, yo puedo venderla, yo puedo arrendarla, alquilarla, yo puedo darla en anticrético, yo puedo utilizarla como hipoteca, la puedo hipotecar, etcétera, etcétera. Yo puedo hacer con mi propiedad, con mi bien inmueble, lo que yo guste, lo que yo desee y quiera, siempre con las limitaciones establecidas por ley, ¿ya? Y por supuesto, cumpliendo una función social que es importante, que enseguida vamos a hablar un poco de la función social dentro del derecho de propiedad en un estado de derecho como el nuestro, aparentemente, por supuesto, un estado de derecho. El rol de la función social que debe cumplir la propiedad es importante, ¿ya? Entonces, volviendo un poco, el derecho a la propiedad es el derecho real más completo porque ostenta todas estos atributos, estas características esenciales, ¿ya? Y no lo digo yo, lo dice nuestro artículo 105 del Código Civil, que establece que precisamente la propiedad es ese derecho de usar, ese poder jurídico, facultad de poder usar, gozar y disponer de una cosa, cumpliendo la función social y dentro de los límites y alcances que establece la ley, ¿ya? Entonces, dentro del derecho a la propiedad, lo vamos a encontrar en el artículo 105 del Código Civil, es esta definición: poder jurídico de poder disponer, usar, gozar de una cosa sin limitaciones, sin limitaciones solamente las que se encontrarían establecidas por ley, ¿ya? Y hablando del derecho a la propiedad, es que toda persona como tal, toda persona natural o jurídica tiene derecho a tener una propiedad, tiene derecho a poder comprarse una propiedad, de que si una persona se compra su propiedad, se logra comprar su propiedad, pueda disponer, pueda usar, pueda gozar. Y esto se encuentra establecido en nuestro artículo 56 de la Constitución Política del Estado, que nos habla de que precisamente toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, ya sea una persona natural que se pueda comprar una casa, un lote, o ya sea que dos personas naturales se compren un lote o una casa, o también una persona jurídica pueda adquirir un bien inmueble, ¿ya? O un bien mueble también, porque, ojo, la propiedad no se encuentra limitada solamente a los bienes inmuebles, ¿ya? Porque no se olviden que existen bienes muebles sujetos a registro. Lo hemos visto. ¿Cuáles serían los bienes muebles sujetos a registro? Por ejemplo, un auto, una camioneta, una moto son bienes muebles sujetos a registro. Hay bienes muebles que no necesariamente se necesitan registrar, ¿ya? Por ejemplo, no se necesita registrar una cama. Que yo me compre una cama, yo no tengo que realizar ningún registro ante ninguna institución correspondiente. Bastaría con que yo la poseo y yo la compré. Esa es la acreditación de la propiedad. Si hay factura, si hay recibo, eso acreditaría, ¿no? Como prueba adicional, si se pretende objetar el derecho propietario de esa cama, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que existen bienes sujetos a registro, los bienes muebles sujetos a registro, que son vehículos, motos, camionetas,
Inclusive también maquinaria pesada se sabía registrar, pero actualmente en la gobernación, por ejemplo, era la gobernación que se registraba, una institución dependiente de la gobernación, pero actualmente ahorita no están registrando, ¿ya? Por ejemplo, digamos, ¿no? E inclusive, como ustedes saben también, los semovientes, que son los animales, el ganado, también se registra en las instituciones correspondientes. Entonces, es importante, ¿ya? Entonces, volviendo un poco a lo que es la propiedad, poder jurídico de usar, gozar y disponer de la cosa, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos quizás un poco de antecedentes históricos del derecho a la propiedad, que bueno, no valdría la pena mucho ahondar en ello en esta oportunidad. Lo que sí necesitan saber es que ha habido en el transcurrir de los años, desde la antigüedad, cuando el hombre fue creado, evolucionó a través de los tiempos. Bueno, el hombre fue creado. Yo hablándoles de una perspectiva cristiana, católica. Eh, sí, en efecto existe la teoría de la creación, existe también la teoría de la creación evolutiva. Y bueno, desde mi punto de vista, si tienes un criterio mío, yo soy más apegado a esta, ¿no? Por supuesto, el hombre fue creado por una entidad superior, eh, Dios, digamos. Entonces, a, transcurrió el tiempo y fue evolucionando hasta conocerse al hombre como tal, ¿no? Por supuesto. Entonces, el hombre se dividía en tribus familiares, entonces todo este tema de la propiedad, nadie era dueño de nada como tal, en realidad todos eran dueños de todo, nadie era dueño exclusivo de una cosa. Entonces, la propiedad fue evolucionando al transcurrir el pasar de los años y por supuesto se convirtió ya en el derecho como tal, el derecho real de la propiedad que conocemos actualmente, en el que existe la propiedad. Y en cuanto a, por ejemplo, a los elementos y características del derecho de propiedad, precisamente el concepto de propiedad contempla varias características, ¿no? El derecho de usar, el derecho de gozar, el derecho de disponer como yo quiera del bien inmueble, y no solamente obviamente del bien inmueble, sino que también cualquier tipo de bien mueble o bien inmueble. Entonces, el derecho de propiedad es de los derechos más amplios porque precisamente puedo yo usar, gozar, disponer, puedo transferir, puedo hipotecar, puedo dar en anticrético, dar en alquiler, entonces es de los derechos más completos. Otras características del derecho a propiedad son que el derecho de propiedad es total, es exclusivo en el sentido que me pertenece a mí hasta que yo decida, por ejemplo, transferirlo, es perpetuo porque se va a mantener en el transcurrir del tiempo e inclusive se puede transmitir a mis herederos y por supuesto debe cumplir una función social, así lo establece el artículo 105 del Código Civil. El derecho propietario y la propiedad es el más importante de los derechos reales, pues concede a su titular todas las facultades que la ley permite ejercer sobre los bienes, siendo los otros derechos reales simples derivaciones parciales del derecho de propiedad. Por ejemplo, un derecho de hipoteca, un derecho anticrético son simples derivaciones o derechos reales accesorios al derecho de la propiedad como tal. El derecho de propiedad y la propiedad se funden en un solo contenido. El derecho propietario es el ideal y la propiedad es material. En síntesis, cuando hablamos de, por ejemplo, el derecho propietario, nos estamos refiriendo pues a la propiedad en sí, ¿no? El derecho propietario que tiene
por ejemplo, una persona sobre un bien mueble o un bien inmueble. Es lo mismo, ¿no? Cuando nos referimos a la propiedad y el derecho propietario. Bien, entonces, ok, hablemos de la función social de la propiedad. Y dentro del concepto que habíamos revisado de la propiedad, que es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa sobre una cosa como a mí me plazca, el artículo 106 habla acerca de que esta propiedad debe cumplir una función social. Así lo establece el artículo. Y también nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo número 56, nos habla acerca de la función social. 56. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo y, por supuesto, se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. Entonces, el concepto de la función social, como yo les había explicado anteriormente en clase, es un concepto mucho más amplio que darle un propósito al, al bien como tal, sino que va a permitir, por ejemplo, eh, que esa propiedad tenga un beneficio colectivo, no solamente de forma individual para la persona que ostenta el derecho propietario, sino que también un beneficio a la comunidad en sí. Entonces, los ejemplos, por ejemplo, que yo tenga un bien inmueble, que tenga una casa y que en esa casa yo forme o en esa casa habiten los integrantes de mi familia, mi esposa, mis hijos, y que en ese hogar estos hijos puedan educarse, puedan formarse como buenos ciudadanos, que aporten a la sociedad. De igual manera, si un bien yo lo destino, por ejemplo, a alquiler a una empresa. La empresa, por supuesto, paga impuestos, la empresa crea trabajo para más personas, la empresa tiene 10 trabajadores, entonces promueve la función social. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, esa es la premisa de la función social, es un concepto bastante amplio que puede incorporar aspectos relacionados a la educación, aspectos relacionados al crecimiento económico del país, por ejemplo, que sería el núcleo de las empresas, el, el núcleo, cuando hablamos también de una de las principales instituciones que tiene una sociedad, es pues la familia, entonces promueve esa situación, la función social. ¿Ok? Entonces, eso es un poco de la función social como tal y esta función social, reitero, obliga al propietario a ejercer su derecho en interés de todos, subordinando su propiedad al bien y beneficio común. Bien, entonces, hemos visto y revisamos que la propiedad es aquel derecho de usar, gozar y disponer de un bien inmueble dentro de los alcances permitidos por ley y cumpliendo, por supuesto, con una función social. En ese sentido, cuando hablamos del derecho propietario, quizás nosotros podemos pensar que nos referimos a una propiedad total, una propiedad plena, una propiedad exclusiva. Y en efecto, muchas veces así funciona el derecho propietario de una persona. Una persona puede tener propiedad plena sobre un bien inmueble y ella puede disponer del mismo sin ningún tipo de restricción, no hay hipotecas, no hay gravámenes, entonces ella puede disponer del bien dentro de los alcances establecidos por ley. En ese sentido, nuestra unidad siguiente, modalidades del derecho a la propiedad, pregona de que pueden existir
diferentes clases de derecho propietario, siempre y cuando entendiéndose que el derecho propietario es uno solo, sino que se puede manifestar de las siguientes maneras. Entonces, eh, con ese breve antecedente, quizás nosotros hemos tocado el tema de la propiedad plena. Entonces, la propiedad plena, reitero, es cuando el titular goza y dispone del bien sin ningún tipo de restricción, de forma total, de forma exclusiva, sin ningún tipo de impedimento que pueda disminuir o restringir el derecho propietario que esta persona pueda ostentar sobre ya sea un bien mueble o un bien inmueble, por supuesto. Entonces, esa es la modalidad de propiedad plena. La siguiente modalidad del derecho propietario o del derecho a la propiedad es la propiedad nuda. Y esta propiedad nuda es cuando el propietario tiene la titularidad, pero no necesariamente puede tener ni el uso ni el goce. Vemos que este tipo de situaciones se da concretamente en los usufructos, ¿ya? Ocurre cuando la persona tiene la titularidad de ese bien, pero no puede usarlo ni disfrutarlo, ya que ese derecho le pertenece de forma exclusiva a un usufructuario. Entonces, en ese sentido, ostenta el derecho propietario la persona, pero no la posesión. En ese sentido, ocurre que dependiendo del usufructuario, dependiendo del trato que haya tenido con el usufructuario, no podría alquilar y en todo caso, dependiendo por supuesto del trato que tenga con el usufructuario, no podría vivir en la casa, ¿ya? Cuando se extingue, por ejemplo, el usufructo, generalmente con el fallecimiento. Entonces, de esta manera, o se consolida el pleno dominio de la persona que está siendo eh, usufructuario, o se consolida el, el propietario como propietario de forma total y de forma plena, ostentando el derecho propietario. Bien, luego también tenemos la propiedad fiduciaria. La propiedad fiduciaria es una clase o una forma del derecho de propiedad en la que se establece un tipo de condición donde el dueño fiduciario debe entregar un bien a otro, un fideicomisario, si se cumple un hecho futuro, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, cuando se transmite la propiedad a un fiduciario con un fin específico y temporal que luego devolverá. Ocurre que este tipo de derecho propietario se manifiesta bastante en, en temas bancarios, ¿ya? Entonces se transmite la propiedad a un fiduciario que puede ser una entidad financiera con un fin específico y temporal, por ejemplo, y que luego se devuelve, ¿no? Luego, dependiendo del acuerdo, el alcance y cláusulas que se han establecido, se devuelve al propietario original. Bien. Luego también tenemos, por último, como clase o como una modalidad del derecho del propietario, el derecho a la propiedad resoluble. Cuando la propiedad está sujeta a una condición resolutoria, ¿ya? Cuando la propiedad está sujeta a una cláusula o condición resolutoria, es aquella que está destinada a extinguirse si se cumple cierto hecho futuro o incierto, que es la condición que se establece en el contrato, ¿ya? Está destinada a extinguirse precisamente porque va a establecer que va a resolver, que va a resolverse, que va a resolverse precisamente. Bien. Entonces, ¿cuáles son los, por ejemplo, requisitos que debe tener una, una propiedad resoluble? La existencia de un hecho futuro e incierto, condición resolutoria. Una cláusula en la que se establezca que, por ejemplo, eh,
Este vehículo va a ser de uso mío hasta que mi hijo salga profesional. El momento de que esta persona salga profesional, se va a resolver mi derecho propietario y el derecho propietario de mi hijo va a consolidarse. Ya es un hecho futuro incierto, y por supuesto futuro porque ni siquiera tengo hijo, pero utilicemos el ejemplo de que sí tenga hijo y él tenga 18 años y él, por supuesto, si estudia, si es disciplinado, si es consecuente con sus acciones, va a poder adquirir una movilidad, ¿no? Cuando salga profesional. Otro requisito es que esta condición debe ser expresa, debe estar específica y de forma bastante evidente en el contrato, en el documento, ¿ya? Es decir, tiene que haber una cláusula resolutoria específica que establezca esta situación. Que la condición sea lícita y posible, por supuesto que, por ejemplo, que sea la profesional es algo lícito, que es algo totalmente posible. Ahora sí, por ejemplo, se establece que si la persona visita el planeta, el planeta Marte, ¿ya? Sabemos que ni una persona, por lo que sabemos, ni una persona ha llegado a ese planeta. Entonces es una situación un poco complicada y, si no podría decirse, casi imposible que pueda suceder. Ahora, que la condición sea lícita. Bien, entonces si él inicia un negocio de venta de cocaína, por supuesto, eso es una condición totalmente ilícita y no podría funcionar dentro del contrato. Entonces, esa cláusula resolutoria, ese contrato puede llegar a ser sujeto a nulidad o anulabilidad dependiendo de las características de las situaciones, ¿no? Y por último, que la adquisición esté registrada en derechos reales para bienes inmuebles. Entonces, esto ocurre cuando es bienes inmuebles, debe registrarse esta condición resolutoria en el registro de derechos reales. ¿Cuáles son los efectos? El adquirente se considera propietario mientras no se cumpla la condición resolutoria. Cumplida la condición, se extingue la propiedad y el bien retorna al anterior propietario o a quien corresponda. Si el bien fue transferido a un tercero antes de cumplirse la condición, pueden generarse conflictos que se resuelven según el principio de buena fe registral y la oponibilidad del derecho. Entonces, estas situaciones son situaciones futuras, situaciones inciertas, pero siempre de forma lícita y posible y que se encuentran establecidas, específicas en un contrato, a efectos de que se pueda llegar a efectivizar, ¿no? Efectuar. Entonces, tenemos estas clases de modalidades del derecho propietario: propiedad plena, propiedad nuda, propiedad fiduciaria, propiedad resoluble. Quizás bastante se da la propiedad plena, una persona o inclusive varias personas pueden tener el derecho propietario y ellos gozan y disponen del bien sin ningún tipo de restricción y como ellos vean conveniente, ¿ya? También ocurre bastante en temas, ocurre bastante en familia, en la propiedad nuda, el tema del usufructo. Generalmente se da muchas veces en familiares, hijos, padres, abuelos. La propiedad fiduciaria en temas con entidades financieras, tratos específicos, por ejemplo, contratos de préstamo, que se establece un tipo de eh, propiedad fiduciaria. Y por último, propiedad resoluble, quizás eh, situaciones en las que familiares establecen o metas a sus hijos o a sus nietos para que puedan lograr y puedan obtener, por ejemplo, un bien inmueble. Y no solamente en materia, no solamente en el ámbito familiar, sino que puede darse también en situaciones contractuales, situaciones de negocio fácilmente. Bien, eh, pasando un poco con el siguiente tema, vamos a hablar de las formas de adquirir la propiedad inmueble.
Y cuando hablamos de las formas de adquirir la propiedad inmueble, nos referimos a que pueden existir eh, distintas maneras de adquirir la propiedad inmueble. Eso según lo establecido en nuestro artículo 110 del Código Civil. El presente artículo menciona de que la propiedad se puede adquirir de la siguiente manera: por ocupación, por accesión, por usucapión, por efecto de los contratos, por sucesión mortis causa, por posesión de buena fe y por los otros modos señalados por ley. Aquí, por ejemplo, en los otros modos señalados por ley, la ley, nuestro Código Civil no establece, nos da pie a que pueden haber otras situaciones contempladas por otros tipos de leyes. Por ejemplo, aquí se he indicado como ejemplo la adjudicación, ¿ya? ¿Qué es una adjudicación? Por ejemplo, en un proceso ejecutivo o en un proceso civil se rematan bienes muebles o, bueno, también se rematan bienes muebles también y se pueden rematar también bienes inmuebles. Entonces ocurre que se rematan y hay terceros interesados que no necesariamente son parte del proceso, que se apersonan y pujan, ¿no? Entonces se adjudican un bien inmueble. Entonces, esto es una forma permitida por nuestra normativa procesal civil, por nuestro Código Procesal Civil, a efectos de que un tercero interesado pueda adjudicarse un bien inmueble. Entonces, esta es una forma de adquirir la propiedad inmueble. Bien, entonces, eh, estos tres primeros modos, estas tres primeras formas de adquirir la propiedad inmueble, como ser eh, por ocupación, por accesión y por usucapión, son formas que nacen directamente en la persona del titular. Generalmente se establece que son modos de adquisición originarios, ¿ya? Porque ellas precisamente nacen directamente de la persona, gracias a la persona. Se da una creación de un derecho de esta propiedad que antes no existía, ¿ok? Mientras que los otros modos, las otras modalidades, a partir de, por efecto de los contratos, por sucesión mortis causa, por posesión de buena fe, se da de forma derivativa, ¿ya? Porque el derecho propietario pasa de una persona a otra, entonces se deriva este derecho propietario. En estos modos, por ejemplo, no existe una creación, sino una transmisión del derecho de propiedad. Entonces, este tipo de modalidades, en realidad estas formas de adquirir la propiedad inmueble, nosotros, bueno, en base a la explicación que he dado previamente, se pueden dar se puede adquirir de forma originariamente o se puede adquirir de forma derivativa. Pasaremos a explicar las formas o modalidades originarias. Cuando hablamos de ocupación, cuando hablamos de ocupación, nos estamos refiriendo a que una persona puede adquirir un bien por ocupación cuando se apodera de una cosa que carece de dueño, ¿ya? Que nunca tuvo un dueño o que precisamente fue abandonada. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo perfecto de una forma de adquirir la propiedad por ocupación? Y aquí cuando hablamos, ojo, aquí cuando hablamos, señores, de las formas de adquirir la propiedad, estamos utilizando ya sea de forma adquirir bienes inmuebles o muebles. Aquí se me fue en la diapositiva establecer que puede ser muebles o inmuebles. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, se puede adquirir la propiedad por ocupación en el sentido de que una persona adquiere un bien que carece de dueño, que nunca lo tuvo, que fue abandonada, y el ejemplo perfecto puede ser la caza y pesca de animales. Bien. O por ejemplo, que una persona encuentre una cosa perdida o abandonada conforme a los artículos 140 al 146 del Código Civil. Eso en cuanto a las formas de adquirir la propiedad mueble, por ejemplo, por ocupación.
Luego también tenemos la accesión. ¿Y qué es la accesión? Se adquiere por accesión un bien cuando se acrecienta una cosa mueble o inmueble debido a la incorporación de otra, ¿ya? Por ejemplo, la primera es la principal y la otra cosa es la accesoria. En ese sentido, el artículo 127 de nuestro Código Civil cita lo siguiente y doy lectura. Todas las construcciones, plantaciones u obras hechas sobre o bajo el suelo pertenecen al propietario. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo ocurre que tengo mi lote de terreno, no hay ningún tipo de construcción, entonces yo construyo una casa, ¿ya? Entonces, todos los ladrillos que yo voy incorporando, que yo voy uniendo, se van uniendo a través de accesión. Entonces yo estoy acrecentando ese lote y estoy incorporando una casa. O por ejemplo, resulta ser que yo tenía ya mi casa de 2 pisos y acreciento un tercer piso. Entonces, esta también es una forma de adquirir la propiedad porque estoy acrecentando la propiedad como tal a un tercer piso. ¿Ya? También se puede decir que, por ejemplo, los muebles son accesorios de una casa o vivienda. Entonces, por ejemplo, yo compro una mesa grande y yo la incorporo a mi casa, entonces estoy adquiriendo la propiedad de tal forma que es por accesión. Bien. Luego también tenemos la siguiente forma de adquirir la propiedad inmueble y esta forma es la usucapión. ¿Ya? Y como lo habíamos visto, o en realidad habíamos quizás revisado de forma breve, que la usucapión es un castigo tanto como para el propietario, el propietario es un castigo para el propietario original y es un premio a aquella persona que adquiere la propiedad por hacer cumplir una función social, por hacer cumplir la función social. Entonces, en este caso, la usucapión es una prescripción adquisitiva por la posesión de una cosa durante un tiempo prolongado y así lo encontramos en los artículos 134 y 138 de nuestro Código Civil. Usucapión quinquenal, usucapión decenal. La usucapión quinquenal se requiere una serie de requisitos para poder iniciar un proceso de usucapión quinquenal. El requisito esencial es que hayan transcurrido 5 años de posesión y que se tenga un justo título. Vamos a ver bien estos requisitos en las siguientes clases porque es bueno profundizar en ellos, pero al menos para que ustedes ya tengan un pantallazo, la forma de adquirir la propiedad inmueble, una forma de adquirir la propiedad inmueble en este caso es la usucapión, ¿ya? Ya sea de forma quinquenal o decenal. Y ya la decenal únicamente se requiere, bueno, entre otros requisitos, pero el requisito esencial es que la persona tiene que estar 10 años en posesión de ese bien inmueble. Bien, pasaremos entonces a las otras formas de adquirir la propiedad inmueble y estas son las derivativas que se transmiten a otros, ¿ya? Que se transmiten de tal forma a otras personas, ¿ok? Entonces empezamos por efectos de los contratos. Es una forma o un modo derivativo de adquirir la propiedad y consiste precisamente en adquirirla mediante contratos entre un cedente o un adquirente en cualquiera de sus modalidades. ¿Ya? Por ejemplo, un contrato de compra-venta con acto de rescate, un contrato de compra-venta. Y el contrato de compra-venta es el ejemplo perfecto, ¿ya? Es el ejemplo perfecto de efectos de contrato, ¿ya? Entonces, yo voy a Incruz, por ejemplo, yo voy a Incruz y a través de un contrato, a través de la firma de un contrato, un intercambio de dinero, yo pago por el vehículo que estoy adquiriendo y la contraprestación es que
se me otorga el vehículo y por ende certificamos esa transacción, certificamos esa compraventa con el contrato de compraventa de vehículo, con la minuta de compraventa de vehículo. Y ese es mi derecho propietario que va a certificar precisamente que yo soy propietario de ese inmueble. Ahora bien, por supuesto, dentro de los requisitos y precisamente dentro de los requisitos para que ese vehículo esté registrado en las instituciones correspondientes, yo tengo que hacer una serie de trámites, como ser en tránsito, tengo que hacer una serie de trámites también en DIPROVE, tengo que hacer una serie de trámites también en, por ejemplo, la alcaldía. Entonces ya una vez que he cumplido con esos trámites, ya mi vehículo se encuentra registrado a mi nombre y por ende puedo usarlo sin ningún tipo de problema. Y ese vehículo, por ejemplo, ya va a generar impuestos en la ciudad de Santa Cruz concretamente, ¿no? En este caso. Luego, otra forma de adquirir de igual forma, esta modalidad o forma de adquirir la propiedad puede ser tanto como mueble o inmueble, ¿ya? Por sucesión mortis causa. Entonces, la sucesión mortis causa es otra forma derivativa de adquirir la propiedad que consiste en la transmisión de los derechos de quien muere a otra persona, ya sea por sucesión testamentaria o por sucesión legal. ¿Ok? Entonces, quizás aquí en, en el Código Civil debería haberse establecido que es por sucesión y no ser bastante redundante explicando que es por mortis causa. Se entiende que cuando uno dice sucesión se ve, es claro, es evidente que es por precisamente la muerte o el fallecimiento de el de cuyus, ¿no? De la persona. En ese sentido, eh, pasamos a hablar de la última forma de adquirir la propiedad inmueble y esta es por la posesión de buena fe. ¿Ya? Sobre la posesión de buena fe, así lo establece nuestro Código Civil en nuestro artículo 152, que el poseedor de buena fe de un bien inmueble adquiere la propiedad del mismo desde el momento de la posesión. Y se entiende, se entiende esta premisa y se complementa con el siguiente artículo del Código Civil. Artículo 100. La posesión vale por título. La posesión de buena fe de los muebles corporales vale por el título de propiedad, salvo la prueba contraria. Y, por ejemplo, este artículo nos habla de los bienes muebles, los muebles corporales, ¿ya? Y entonces, también el artículo que hemos referido acá en la diapositiva, el 152, complementa de que, por ejemplo, si yo veo a una persona que posee una computadora, la posesión de buena fe me va a hacer a mí presumir que esa persona es la propietaria de esa computadora. De igual forma, si yo paso por el barrio tanto y veo que un compañero o una compañera está fuera de un jardín regando el jardín de la casa, de una casa, a mí me va a hacer presumir esa situación de que esa persona va a ser propietaria de ese inmueble, salvo, por supuesto, prueba contraria. ¿Y cuál va a ser prueba contraria? Que yo, por ejemplo, agarre y saque un alodial, un folio real y se establezca en este documento que esa persona no es la propietaria de ese bien inmueble. De igual forma, un vehículo, ¿ya? Entonces, estas son las formas de adquirir la propiedad, tanto como mueble e inmueble, ¿ya? Tenemos a
la ocupación, la accesión, la usucapión, por efecto de los contratos, por sucesión mortis causa y por último la posesión de buena fe. Y las causales que se encuentran también señaladas y establecidas por ley, como ser, en este caso, la adjudicación, ¿no? Que ya se explicó brevemente que es otra manera de adquirir la propiedad, ya sea mueble o inmueble. Estas son las formas de adquirir la propiedad, mueble o inmueble, y pasaremos a ver la pérdida del derecho propietario, la pérdida del derecho de propiedad. También se puede dar que una persona resulta ser que pierde el derecho eh, de propiedad de una cosa. ¿Y qué es esto más que la interrupción de la relación entre el sujeto titular y el objeto del derecho? Se interrumpe, se extingue el derecho real que yo ostentaba sobre una cosa, ¿ya? Entonces, precisamente, se acabó este vínculo jurídico, se acabó esta relación jurídica entre sujeto activo y objeto. Entonces, dentro de las formas y formas en realidad de que se puede perder el derecho propietario, tenemos dos: por el objeto y por el sujeto. Cuando hablamos de que se puede perder el derecho propietario por el objeto, tenemos que una de ellas va a ser por la destrucción material de una cosa, de un bien. Y esto es precisamente tal cual la descripción de la palabra, ¿no? Por destrucción material, cuando se destruye la cosa tal cual, ¿ya? Resulta ser que yo tenía mi vehículo y viene un rayo, estaba estacionado, que no ocurra, Dios quiera, toco madera. Resulta ser que estaba estacionado fuera de mi casa, fuera de mi domicilio, y viene un rayo y lo destruye, ¿ya? Entonces, en este sentido, es que se da la destrucción material de la cosa, del objeto de derecho. Y un ejemplo perfecto es este fenómeno natural de un rayo, un trueno, que va a precisamente destruir mi vehículo. Y no solamente hablamos pues de un vehículo en particular, sino que también podemos hablar de un bien inmueble, podemos hablar por un incendio, podemos hablar de destrucción de otro objeto, no necesariamente un vehículo, etcétera. Bien, entonces, esa es una forma de extinguirse el derecho de propiedad por el objeto y concretamente por destrucción material. Pasamos a la siguiente manera: por el objeto, por destrucción jurídica. Y esta destrucción jurídica no es más que cuando se produce un cambio en la naturaleza jurídica de la cosa. Por ejemplo, cuando un bien privado pasa a ser un bien público. Entonces, es así que de forma jurídica, de forma en la esencia de la cosa, la esencia del bien cambia y pasa a ser de un bien privado a un bien público, de un bien particular a un bien del ornato público. Esa es otra manera. Luego también tenemos la muerte, cuando mueren seres vivientes como las plantas y los animales, ¿ya? Y como yo les había mencionado anteriormente, en una de las, bueno, la primera clase me parece, dentro de lo que es el derecho civil, nuestros animales y bueno, también las plantas no son más que cosas, ¿ya? Entonces son pertenencias. Por ejemplo, yo puedo tener una plantita con su macetita bien bonita, entonces este es fácilmente un bien mueble, ¿ya? Entonces entra parte de lo que es el patrimonio. De igual forma, puede entrar parte de un patrimonio de una persona, un perrito, un gatito, son bienes, ¿ya? Son bienes. Entonces si estos, al ser, eh, no son seres eternos, pueden fallecer por el tiempo, por enfermedad, por un accidente,
Entonces, si estas plantas o animales fallecen, es que se va a perder el derecho propietario, ¿ya? Por muerte. ¿Ok? Luego, pasamos a la siguiente forma en la que se puede perder la propiedad y ahora nos vamos a eh, guiar concretamente por el sujeto, ¿ya? Cuando la pérdida de la propiedad por causa del sujeto se produce ya sea de dos formas, por cesión voluntaria o por cesión forzosa. Por ejemplo, cuando es por cesión voluntaria, como su nombre lo establece, yo de forma voluntaria voy a perder mi derecho propietario. Por ejemplo, se pierde la propiedad cuando se abandona la misma. Resulta ser que yo ya no utilizo un par de zapatos, quizás todavía están en buen estado relativamente, pero los pongo afuera de mi casa para que una persona se los pueda llevar, ¿no? No estoy dándolo particularmente a una persona como tal, pero prácticamente los estoy, y en esencia los estoy abandonando. Entonces, por cesión voluntaria, abandono de ese bien mueble, mis zapatos, se va a perder el derecho propietario que yo ostento sobre esos zapatos. Por cesión onerosa, cuando por dinero y voluntariamente el propietario decide dar o transferir su bien o cosa a otra persona. Resulta ser que eh, yo tengo un iPhone, entonces concuerdo con un amigo y decido venderlo por una contraprestación que yo vea justa o equitativa y yo le voy a otorgar mi teléfono celular. ¿Ya? Esa es una cesión, una forma de perder la propiedad de forma voluntaria, cesión onerosa. Luego también tenemos por cesión gratuita. ¿Ya? Resulta ser que el teléfono no lo vendí, resulta ser que se lo regalé a mi hermano. ¿Ya? Se lo regalo a mi hermano, entonces yo pierdo el derecho propietario porque se lo estoy regalando o donando a otra persona, ¿ya? Por cesión voluntaria. Luego pasamos a ver la cesión forzosa. ¿Cuándo es la cesión forzosa? Y esta es concretamente totalmente contraria a la cesión voluntaria, porque se da contra la voluntad del propietario. Y los casos en los que encontramos esta cesión forzosa o involuntaria es, por ejemplo, cuando yo pierdo o dejo olvidado una cosa en algún lugar. Perdí mi derecho propietario, resulta ser que me olvidé mi teléfono celular en la universidad, vuelvo a las afueras de la universidad, porque aquí en realidad no debería perderse nada, en la universidad no debería perderse nada, pero resulta ser que yo en inmediaciones de la universidad dejé mi teléfono celular, me olvidé. Y vuelvo al lugar y ya no está. Y nadie vio nada, nadie miró. Entonces, en ese sentido, yo pierdo mi derecho propietario de mi celular porque dejó olvidado mi teléfono. ¿Ya? Esa es cesión forzosa o involuntaria por pérdida. Luego también tenemos la cesión forzosa o involuntaria cuando ocurre que se roba a alguien mi propiedad, un objeto de mi propiedad, una cosa de mi propiedad. Cuando contra la voluntad del titular otro le sustrae el objeto de su propiedad. En ambos casos el propietario solo pierde el corpus, pero no el ánimo. Y esto es interesante, esto es muy interesante porque aquí también en estas dos situaciones, tanto como en pérdida y en robo, resulta ser que yo no tengo ya el corpus de ninguno de estos objetos o cosas. No tengo el corpus. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi celular ya no está conmigo, mi vehículo ya no está conmigo, mi motocicleta ya no está conmigo. Pero sigue existiendo el ánimos, la intención de poseer, la intención de ser propietario, la intención de ser dueño. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, en el robo ocurre que se pierde el corpus, pero no el animus. Pero hasta que no se encuentre ese celular, yo ya no voy a ser precisamente propietario de él, ¿ya? Porque no tengo el corpus. Y no se olviden que, eh, por ejemplo, para la posesión, ¿cuáles son los elementos necesarios de la posesión? Tanto como corpus y animus. Bien. Por último, como forma de ceder forzosamente o contra la voluntad del propietario, tenemos a la expropiación. Y se va a perder la propiedad por este motivo cuando una persona es privada de su bien o cosa por no cumplir ella una función social o cuando es ejercida por el interés social y colectiva, ¿ya? Siempre se debe indemnizar al expropietario. Ocurre estas situaciones cuando el Estado ve que un bien inmueble no está cumpliendo con la función social que se encuentra establecida en nuestra Constitución Política del Estado y decide expropiar ese bien inmueble. Pero no quiere decir que la persona propietaria de este bien inmueble no va a hacerse beneficiada con una indemnización correspondiente al valor de ese bien inmueble. Bien, entonces ya el Estado, esa expropiación la va a destinar para un uso común, para un fin en específico que va a favorecer a todos los habitantes y estantes de la nación, ¿no? En este caso del Estado boliviano. Entonces, tenemos que, y estas son las formas de perder el derecho de propiedad. ¿Y cuál creen ustedes que se da bastante? ¿Ya? Se da bastante, por supuesto, la cesión onerosa. También tenemos que se puede dar de forma general el robo, se puede dar bastante también el abandono, la cesión gratuita y la pérdida. Quizás no tanto la expropiación como tal. Bien, entonces, con eso, con estas breves explicaciones, ya hemos visto tres unidades. Ya hemos visto tres unidades, las modalidades del derecho a la propiedad, dentro de ellas la propiedad resoluble, también vimos las formas de adquirir la propiedad inmueble, bueno, las formas de adquirir la propiedad ya sea de forma, ya sea bienes muebles o inmuebles, también vimos la pérdida del derecho a propiedad, ya sea de forma, ya sea bienes muebles e inmuebles. ¿Qué vamos a ver en las siguientes unidades? Ya en las siguientes unidades nosotros vamos a ver qué significa la usucapión. Bien, ¿qué significa la usucapión o prescripción adquisitiva? Y que es precisamente una de las formas o una de las modalidades de adquirir la propiedad inmueble.